Bien, y seguimos con más de Primera Página, este 1 de enero, viendo qué nos depara este 2018 en materia internacional. Justamente estábamos conversando sobre la región y ahí quedaron varios temas pendientes. Quedó el tema de México y Brasil. Son dos elecciones que se presentan en este año 2018, aparte de un Chile que ya se prepara para empezar con un nuevo gobierno. ¿Cuál es el escenario de estos dos países, de México y Brasil? Bueno, de México vemos cómo hay una crisis de liderazgo. Creo yo que hay una crisis de liderazgo. Vemos un partido, un PRI, que está tratando de permanecer en el poder y que de retomar una suerte de, o sea, un poco su hegemonía anterior. Pero los candidatos de este partido no son los más apropiados. Por otro lado está el PAN y está el PRD. Creo que esto del liderazgo es lo que afecta al contexto mexicano y sobre todo cómo fortalece su institucionalidad democrática, habida cuenta de que fueron la más antigua autocracia competitiva que pudo existir, con una hegemonía del PRI de más de 60 años. Eso en primer lugar. En el contexto brasilero nos encontramos con un proceso que salpica a todo el mundo, Muy como particular. decíamos antes, Sí, sí. que es el proceso Odebrecht. Ya el pueblo no sabe quién está limpio y quién está sucio dentro de toda esta dinámica. Es tratar de retomar el crecimiento económico con bienestar que ofrecía Lula, pero ya Lula, que ha estado girando por el Brasil y que ha estado siendo bastante participativo en lo que es la opinión pública, no tiene el contexto de una Venezuela con Chávez, no tiene el apogeo del Foro de Sao Paulo, sino que se ve rodeado por toda una dinámica de gobiernos liberales, porque no quiero llamarlos gobiernos de derecha. Creo que es muy odioso ahorita encasillar el debate en términos de izquierda y derecha cuando el mundo ya va caminando en otra dirección. Ahora estamos viendo un mundo más pragmático, unos gobernantes más pragmáticos, donde aplican medidas de derecha o izquierda según sea el interés y el objetivo primordial del punto de vista estratégico. Y desde el punto de vista chileno, por esta misma razón no me gusta catalogar a Sebastián Piñera como un gobernante de derecha, sino vamos a decirlo de centro derecha, o un hombre pragmático que trata de mantener el acuerdo político en Chile, de que por encima de la diatriba ideológica o por encima de la diatriba partidista está la continuidad de las políticas públicas y principalmente la sostenibilidad y equilibrio de su economía. Justamente en relación a estos países que hemos analizado, a la región, ¿cómo queda el papel de la administración Trump en relación a Latinoamérica? Vemos que ha sido un punto en el que él ha abogado bastante y ha desarrollado una política bastante particular. Mira, yo quiero hablar del caso de Estados Unidos, siendo enfático. Tenemos otro proceso electoral que es clave para esta situación, como son las elecciones de medio término o las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que puede cambiar o no la configuración del Congreso. Que eso es muy importante porque dentro del sistema norteamericano se le da la oportunidad al elector que, si siente que hay una cuestión que no va marchando bien en su sistema político, tenga la capacidad a través del voto de cambiar la correlación de fuerzas. Bueno, yo creo que América Latina va a jugar un tema muy importante dentro de lo que es el espectro del reacomodo de Estados Unidos dentro de la estructura internacional, habida cuenta de sus relaciones con China y de sus relaciones con Rusia, y creo que va a reafirmar su posición respecto a área de influencia directa de los Estados Unidos a América Latina en este sentido. Justamente hablábamos de elecciones, elecciones y elecciones, y también de pactos, pactos, pactos. Y un caso que no escapa es el caso español. Una palabra que no ha perdido vigencia en España es pacto. Iniciamos un nuevo año de nuevo en España con esta palabra, tratando de buscar un consenso entre el Partido Ciudadanos y una mayoría independentista. Sí. Yo creo que esto tiene que ver también con el sistema político y el sistema electoral español, que es lo que hace que se genere este check and balance, este peso y contrapeso. Y es lo importante del diálogo dentro de la política. La política es diálogo, la política es conversación, es negociación. Pues precisamente creo que eso es lo que va a venir, porque Ciudadanos logra una victoria electoral. Albert Rivera logra una cuestión importante, pero al mismo tiempo se ve en la necesidad, y recuerda que Albert Rivera inicialmente venía del PP, de los cuadros del PP en Cataluña. Bueno, pero al mismo tiempo los cuadros independentistas
hay que ver cómo se reforma la Constitución o cómo se buscan maneras dentro del sistema político español para darle representación tanto a lo que es el establishment como también a lo que son los cuadros nacionalistas. Ya que estamos en Europa, vamos a tocar el tema de la Unión Europea. ¿Cómo queda tras el Brexit? Se ha creado una cortina de pesimismo, si se quiere, en relación a la política de Theresa May. Mira, Theresa May, en los fines del año que acaba de terminar, como es 2017, tuvo una derrota muy importante dentro de sus propuestas. Yo creo que la mejor forma de representar el caso de la Unión Europea con Gran Bretaña es, bueno, es aquel joven que quiere independizarse, que se quiere ir de su casa, pero al mismo tiempo no quiere perder los beneficios de papá y mamá. Bueno, lo que está pasando en Gran Bretaña es precisamente que se decidió salirse de la Unión Europea, pero parece que las personas no tuvieron la conciencia suficiente como para sopesar o como para medir a largo plazo los efectos de lo que podía ser una salida eventual de la Unión Europea. Creo que va a haber el proceso de adaptación, va a ser muy duro, va a ser muy fuerte, con toda la fortaleza económica de Gran Bretaña, pero sin embargo había unos beneficios que había que mantener. Y también hay un tema que, si bien es particular entre dos naciones, afecta a prácticamente todo el mundo, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Sí. Tras el anuncio de Trump en el pasado mes, quisiera saber qué podría traer este conflicto en relación a este año. Veíamos cómo incrementan los bombardeos, incrementan las acciones entre parte y parte. ¿Qué podríamos esperar? Mira, aquí lo que se está haciendo, primero hay que ilustrar un poco a los televidentes, se vuelve a la visión nacionalista y a la visión norteamericana tradicional muy fuerte de posicionar a Israel como su tapón y como su marco de influencia sobre el Medio Oriente. Esto se había debilitado con las medidas y con el acuerdo nuclear con Irán, que había caído muy mal en Israel en el anterior mandato de Barack Obama. Yo creo, y bueno, eso fue hecho, entre otras cosas, por la vocación dentro del soft power de Obama y del liderazgo benevolente de Obama de tratar de bajar las tensiones para poder negociar y avanzar en un acuerdo. Pero ahora Trump vuelve a la visión tradicional muy signada y muy marcada por los cuadros muy influyentes del sionismo israelí, con lo cual puede haber un pico mucho mayor de violencia, y esto puede conectarse obviamente con el terrorismo islámico representado en ISIS, representado en el Estado Islámico, porque hay la percepción de que los infieles, en este caso representados y encabezados por Estados Unidos dentro de la civilización occidental, sigue tratando de interferir sobre el futuro de los pueblos islámicos. Pero Trump cumplió la promesa de campaña. Sí, por supuesto, pero es que Trump le está hablando a un electorado, por eso es que te dije que creo que va a repercutir mucho lo que tiene que ver con las elecciones de medio mandato. Exacto. En las acciones inmediatas que pueda acometer el gobierno de Trump, habida cuenta de que eso tiene una significación, un peso específico en cuanto a coherencia política dentro de lo que es el electorado estadounidense. ¿Qué podríamos esperar de estas elecciones de medio mandato? Tenemos un nuevo Congreso prácticamente que va a ser electo en Estados Unidos. Yo creo que se va a perder la hegemonía del Partido Republicano dentro del Congreso. Creo que va a haber un balanceo mejor de las fuerzas políticas dentro del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, creo que de acuerdo a lo que ejecute el gobierno de Trump y sobre todo los indicadores económicos y de bienestar que pueda generar, puede repercutir en el mantenimiento de una mayoría republicana sobre una minoría más fortalecida desde el punto de vista de los demócratas. Sin embargo, creo que dependerá de mucho de lo que pase en estos próximos 3-4 meses. Sí, justamente es particular este escenario. ISIS también juega un papel clave dentro del panorama. Veíamos como ya el yihadismo está prácticamente en todo el mundo. Sí. En este año también han aumentado, si se quiere, los ataques terroristas en diversas partes del mundo, específicamente también en África, que era un continente que no se veía tantos atentados como este pasado 2017. Hay que entender una cosa fundamental. El propósito y razón del Estado Islámico
es hacer ver las fisuras y debilidades de la civilización occidental en su conjunto. No estamos hablando única y exclusivamente de Estados Unidos, sino que, y eso lo podemos ver por los focos de ataque que ha tenido el Estado Islámico, Francia, Europa, obviamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que trata es de generar terror sistemático para que la gente, dentro del marco del contrato social que pueda tener en cada uno de sus países, se sienta total y completamente desvalido, se sienta total y completamente inseguro respecto a la estabilidad que le puede proveer el Estado-Nación y sus instituciones. Pues yo creo que vamos en incremento a esto como efecto de lo que se conoce como el fenómeno de la globalización, es decir, a medida que la globalización trata de avasallar o trata de arropar y de uniformar y homogenizar el mundo, al mismo tiempo creo que hay reacciones cada vez más fuertes de nacionalismo y extremismo nacionalista. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos... Feliz año nuevamente para ti y para toda Venezuela. Gracias, gracias. Hablábamos con Carlos Luna, él es internacionalista, a propósito de lo que nos depara este año 2018 a nivel mundial. Nosotros tenemos que hacer una pausa, no sin antes también desearles de nuevo feliz año, que este nuevo año esté lleno de mucha paz, de mucha unión familiar, que en estos momentos se necesita muchísimo en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos con más.